interesante poder dialogar con él. Me parece que ahí quedó un poquito en claro cuál es la discusión en este momento de los economistas, casi del mismo espacio de Milei, y eso es lo interesante, que se está dando esa discusión. Dejo para adelante eso que quería mostrarles, que era el número de lo que plantea el Banco Central como dólares que están fuera del sistema y cómo van a hacer para traerlos, para que ingresen una parte, tal vez por el blanqueo al sistema, si hay hoy un régimen de incentivos que pueda traer una partecita de casi 400.000 millones de dólares que tienen los argentinos en el colchón, entre comillas, ¿no? En caja de seguridad en el exterior, o en el colchón alguno, para poder hablar un poquito del RIE, que es este régimen de grandes inversiones. Lo voy a sumar a Carlos Freites, que es director del área de recursos naturales. Discúlpame, Carlos, vos estás en el área de... Estoy en el área de recursos naturales de Fundar. Fundar es un centro de estudios de políticas públicas. Ahí está. Fundar el Centro de Estudios de Políticas Públicas en el área de recursos naturales. Me recomendaron hablar con vos para explicar qué hay adentro del régimen de grandes inversiones, ¿no? Para que cuentes... No, a ver qué pasó. Me quedé... Te quedaste con... Sí, pero se te escucha, pero estás en negro. Bueno, estoy ahí como en el más allá, digamos. Soy una voz ahí que está en el más allá. Sí. Murió la cámara. Contame a ver si se puede brevemente, qué es la discusión principal en el Senado. ¿Para quién está pensado? ¿Quién formuló este régimen de incentivo para grandes inversiones? Bueno, es un régimen que otorga una serie de beneficios de naturaleza tributaria, cambiaria y arancelaria. Lo perdimos a Maxi, me parece. Sí, pero aquí estamos nosotros. Y que está orientado, que genera como una ventana de oportunidad corta de 2 años, extensible a 1 año más por parte del Poder Ejecutivo para acceder a esos beneficios con el objetivo de acelerar decisiones de inversión, en general por el monto de los proyectos involucrados, que son más de 200 millones de dólares en sectores intensivos en recursos naturales. Y los proyectos que están inmediatamente en carpeta son proyectos de minería, en particular grandes proyectos de cobre, proyectos de hidrógeno y proyectos de gas natural licuado. Hay una conversación sobre que podría haber otro tipo de sectores en los cuales podría haber inversiones bajo este régimen, pero esencialmente son ese tipo de sectores. Y, digamos, a grandes rasgos, después vamos a hablar un poco más en detalle, es un régimen que se aprueba así como está, ¿va a favorecer la inversión, a la economía? ¿O es un régimen que tiene riesgos? Estoy pensando en la probable implementación más adelante. A ver, ¿vos podés subir un poco, no sé si tenés la chance de subir un poco el micrófono? Sí, voy a subir un poco el volumen. No sé si ahí me escuchan mejor. Sí. Bien. No, es un régimen que desde nuestro punto de vista, desde el diseño de la política, es un régimen, digamos, bastante negativo, que implica 3 renuncias fundamentales por parte de la Argentina. En primer lugar, la renuncia a cobrar impuestos en estos sectores. En segundo lugar, la renuncia a la posibilidad de hacer políticas de desarrollo productivo asociadas a estos sectores. Y en tercer lugar, la renuncia a tener cierta capacidad de decisión sobre el destino final de esos recursos. En materia tributaria, es un régimen que tiene beneficios impositivos muy generosos, ¿sí? Una cantidad de beneficios impositivos muy generosos que se suman uno encima del otro, y de los cuales quizás los más problemáticos son, por una parte, la eliminación de los derechos de exportación y, por otro lado, la disminución en 10 puntos del impuesto a las ganancias en estos proyectos. Nosotros hicimos una estimación sobre el impacto fiscal de esa exención bajo la presunción de que haya 6 proyectos de litio y 4 proyectos de cobre que se sumen al régimen, y el costo fiscal sería de 9.000 millones de dólares, o sea, 9.000 millones de dólares que el Estado argentino dejaría de recaudar. Y esos problemas en relación al diseño impositivo se suman a la extensión que tiene el régimen. Lo que hace el régimen es otorgar
este beneficio por un lapso de 30 años. 30 años es irrelevante desde el punto de vista de las decisiones de inversión, porque digamos, las inversiones se recupera la inversión inicial en 10 años y la ecuación en base a la cual las empresas toman su decisión de inversión tiene ese horizonte temporal, considerando la tasa de descuento. Por lo tanto, hay 20 años de estabilidad que son irrelevantes desde el punto de vista de la decisión de inversión, pero son sumamente relevantes desde el punto de vista de los ingresos fiscales que resigna el Estado argentino. Hay una renuncia a hacer política productiva porque el régimen permite importar bienes de capital, partes, repuestos de maquinaria, arancel cero. ¿Qué tal, Maxi? Regresó. Y eso básicamente la consecuencia que tiene es que coloca a los productores nacionales en una situación de desventaja. Si un proyecto tiene que elegir entre importar una maquinaria arancel cero o comprar esa maquinaria localmente cuando el productor va a haber tenido que importar insumos bajo el régimen arancelario general, eso lo coloca en una situación de desventaja competitiva. Y por último, respecto a la decisión sobre el uso de los recursos, hay una prohibición taxativa a priorizar el abastecimiento local en relación a los bienes producidos por esos proyectos. Para dar un ejemplo muy extremo, uno podría imaginar una situación de una ola polar que llegue hasta el sur de la provincia de Córdoba y el Estado argentino no estaría en condiciones de demandar, digamos, que un productor de gas priorice el abastecimiento interno en caso de que haya hecho esa inversión al amparo del régimen. ¿Para qué es este régimen en el corto plazo? Digamos, está pensado, hoy aparecen algunas notas, creo que vi una en Infobae muy interesante, planteando que con este régimen se puede destrabar el proyecto que en algún momento fue en el gobierno de Alberto Fernández de una gran planta de liquefacción, creo que así se llama, de GNL, de gas natural licuado, que es el proyecto de YPF con Petronas, con la empresa petrolera malaya, que es una inversión, parece que requiere, no sé si 6.000 millones de dólares o más de desarrollo, y que para eso requiere una estabilidad desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la estabilidad impositiva, los incentivos que tiene este régimen de grandes incentivos. A mí me habían dicho que también para el sector minero era muy relevante, pero parece que es casi un traje a medida para lo que era un proyecto que anunció en su momento el gobierno de Alberto Fernández y que ahora quiere impulsar muy fuerte el gobierno de Milei, al menos con la conducción actual de YPF. Sí, efectivamente, esos son los dos proyectos fundamentales, digamos, que estarían alcanzados por el RI. Uno, el proyecto de gas natural licuado, y el otro, los proyectos mineros, en particular los proyectos de cobre. Ahí hay dos puntos, digamos, ¿no? Uno es que la forma en que uno diseña el régimen para atraer esas inversiones puede ser más o menos virtuoso desde el punto de vista de otros objetivos de desarrollo de largo plazo. Y en particular, lo que recomienda, digamos, la experiencia comparada y las recomendaciones de los organismos internacionales, lo voy a poner de esa manera, es que uno debería apostar a que estos proyectos en sectores intensivos en recursos naturales contribuyan también a desarrollar otros sectores de la economía traccionados por esa inversión original. Por ejemplo, el proyecto de GNL que traccione al sector metal mecánico que le puede proveer de ciertos insumos críticos. Pero no solamente eso, sino que también tracciona el desarrollo de ciertas capacidades tecnológicas en la estructura productiva local. Este régimen no tiene ningún componente que esté orientado en esa dirección, pero no solo no tiene ningún componente que esté orientado en esa dirección, sino que tiene dos artículos en particular, el 188 y el 191, que o bien obstaculizan la posibilidad de que ocurra algo en este sentido, el artículo 188 que permite importar arancel cero, o bien, como el caso del artículo 191, establece una prohibición taxativa del tipo de cosas que se hace para lograr que estos sectores efectivamente se conviertan en una suerte de locomotora para el desarrollo de otras capacidades. Y después, un poco lo que estábamos conversando recién, hay incentivos muy generosos para
lograr que estas inversiones se concreten en el cortísimo plazo, pero se hacen al costo de resignar ingresos fiscales en la larguísima duración. Entonces, es un proyecto muy, muy cortoplacista que lo que está haciendo es priorizar que esas inversiones se concreten muy rápido, diría en los próximos 2 años, porque esa es la ventana temporal que plantea el régimen, resignando ingresos fiscales en la larga duración. Está bien. Martín, ¿una última? Sí, ¿cuáles son los sectores que más aprovecharían en el corto plazo el régimen? ¿Hay alguno en particular? Bueno, un poco lo que mencioné recién, ¿no? Este proyecto de GNL que mencionaba Maxi y los proyectos de cobre, digamos, que están radicados básicamente en la provincia de San Juan, Catamarca también tiene otros. Esos son los que se espera que hagan uso de estos beneficios en el corto plazo. Y a un plazo más largo, digamos, ¿cuáles serían los que quedarían como... Lo que pasa es que el régimen es bastante particular en su diseño, ¿no? Es un régimen que solamente permite adhesiones por 2 años, eventualmente por 1 año más, o sea, no es un régimen, o sea, su diseño actual y el proyecto que está discutiéndose en el Congreso no es un régimen para larga duración, es una ventana de oportunidad de 2 años por 1 año más. Y es un régimen que genera un régimen de excepción en el marco de todo el ordenamiento tributario, arancelario de la Argentina. Entonces, respecto a la pregunta de cuáles son los sectores que podrían beneficiarse en el largo plazo, yo te diría, más allá de 2 años, eventualmente 3, ninguno, porque el régimen dura eso, y en general es un diseño que está hecho como ad hoc para estos proyectos. Un punto que me parece que es importante mencionar es la discusión respecto a este tipo de régimen de incentivos, es una discusión que viene, como decía Maxi, del gobierno de Alberto Fernández en relación al proyecto de Petronas y tal, y en general, personas que han estado involucradas en estas negociaciones lo que comentan es que lo que las empresas demandaban para concretar las inversiones es mucho menos exigente que lo que el RI les está dando en términos de incentivos, ¿no? O sea, no les pedían tanto, no les pedían tanto. Exactamente, exactamente. Y un poco las... Sí. No, pero es un poco el esquema, era lo que uno se imaginaba, ¿no? El esquema de la Argentina. La Argentina tiene una macro desordenada, inestabilidad política, cambio de reglas permanente. Bueno, cuando Cristina quiso desarrollar, darle el impulso fuerte a Vaca Muerta, hizo el famoso acuerdo con Chevron, ¿no? Es cierto, pero hay una diferencia importante en ese acuerdo, sí. que ese acuerdo fue una joint venture entre YPF, que es una empresa de 51% de propiedad del Estado, y Chevron, para desarrollar una zona donde había una gran incertidumbre respecto al proyecto. Y ese acuerdo lo que dejó fue capacidades tecnológicas en YPF, que actualmente está liderando la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Como está planteado el RI, no quedaría nada de ese orden, no quedaría poco en términos de construcción de capacidades productivas en el país. Claro, pero de nuevo, necesitan desarrollar, insisto, el tema YPF Petronas, que no fue un proyecto, que es un proyecto, tengo entendido, que lo anunciaron, ¿cuándo fue? En el 2020, con Alberto Fernández. Sí. YPF Petronas, y dicen, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Y esto, cambiar la legislación, darle 25 de ganancia, que puedan importar sin aranceles. Y vos decías, y además un par de proyectos importantes de cobre, mineros, proyectos muy grandes de empresas multinacionales, obviamente, ¿no? Exactamente. Claro. Y además, obviamente, que si vale por 2 años, porque se está pensando que eso puede llegar ahora, ¿no? En los próximos 2 años. Sí, eso es un proyecto, por eso decía, es un proyecto que en su diseño es bien cortoplacista, en el sentido de que acumula muchos beneficios para lograr una inversión no tan significativa en el muy corto plazo. Sí, traje esa medida. Bueno, hay que ver, la inversión de YPF Petronas puede ser una inversión muy grande o no. O la inversión en minería, son inversiones más de $200 millones para la Argentina, inversión extranjera directa. Pueden ser inversiones muy grandes, pero el requisito para acceder a los beneficios es que se ejecute el 40% de la inversión en los primeros 2 años, o sea, no es el monto mínimo, sino es el 40% de ese monto, y en el caso de lo que el proyecto denomina proyectos estratégicos exportadores, es el 20% de la inversión. Y además existe la posibilidad de regularizar el proyecto
presentando un proyecto de inversión sobre una etapa del proyecto total. Esto quiere decir que incluso en el caso de una inversión de 6.000 millones de dólares, vos podrías regularizar todos estos beneficios invirtiendo el 20% de una etapa del proyecto. O sea, lejos del monto de 6.000 millones de dólares. En el caso, digamos, de los proyectos mineros, por ejemplo, entonces vos podrías generar una suerte de derecho adquirido de larguísimo plazo con una inversión inicial de un orden de magnitud varias veces inferior al monto total de la inversión. Está claro. Carlos, gracias, muy, muy amable, muy interesante. Bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias, Carlos Freites.